Cuando se piensa en una comunidad, en la estructuración de una sociedad, de una hermandad, dentro de la comunidad, por supuesto en el caso nuestro, dentro de la comunidad judía, ¿qué viene primero? ¿El diagnóstico de la necesidad de que el pueblo de Israel, la comunidad de Israel, tengan una organización donde puedan encontrarse contenidos, cuando uno revisa, por ejemplo, los momentos distintos de la historia? ¿O simplemente eso es una cosa que surge de manera espontánea y la planificación de la comunidad va a ser un emergente de esa necesidad preexistente? O en el caso bíblico, porque Dios ordena la construcción de un santuario para que el pueblo de Israel tenga un lugar donde rezar. Es muy difícil responder a esa pregunta. ¿Viene primero la orden divina y el modelo de planificación o la demanda del pueblo que se concreta en un proyecto? Quizás un poco en nuestra parashá se encuentre la respuesta a esa pregunta. La parashá comienza con la palabra Vayakhel. La palabra Vayakhel significa congregó, viene de la palabra Keilah, el mismo verbo de la parashá que nosotros tomamos esta semana, en este momento. Dios le indica a Moshe que congregue a la gente de Israel para que cada uno aporte de aquello que pueda para la construcción del santuario. Y lo primero que dice es de aquello que haya en su corazón. Acá hay un doble juego, hay una orden de Dios para construir el tabernáculo, para construir el santuario, pero por otra parte tiene que haber una voluntad por parte del corazón de las personas para poder entregar aquello que haya. Uno dice, bueno, es porque Dios lo ordenó. Y otro dice, no es porque Dios lo ordenó. Era una lectura real de la necesidad del pueblo, ya que Dios, a partir de la orden que le da Moshe, está apelando a la voluntad, al voluntarismo del corazón del pueblo para poder construirlo. Uno podría llegar a una conclusión un poquito que tome las dos cosas y que diga, la voluntad de Dios de construir un santuario para que el pueblo de Israel se congregue, tiene que ver con una correcta lectura de la necesidad de ese pueblo. Lo que es importante es que para que se construya una comunidad debe existir el espíritu que está descrito en la Torá. En la Torá dice, para poder construir la comunidad, cada uno tiene que aportar aquello que surja de su corazón, que pueda aportar y surgir de aquello que haya en su corazón. Y esto de que tiene que haber cosas que salgan del corazón se repite una y otra vez en nuestra parashá, como queriendo decir, nosotros necesitamos vivir en comunidad. En realidad la comunidad fue la organización más extraordinaria que el pueblo de Israel tuvo después de la destrucción del templo y de su dispersión por toda la diáspora. La institución comunidad fue como el pequeño Israel diaspórico en el cual nuestro pueblo pudo sobrevivir y organizarse. Ellos estaban yendo a la tierra prometida. Podría esperar unos años para poder vivir directamente en la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, ya en la diáspora, esa diáspora pre-Israel, un poquito inventando el término, cuando están en el desierto, Dios ya les ordena, tienen que tener un Mikdash Me'at, tienen que tener una sinagoga más pequeña para comenzar a congregarse. Y Dios apostó bien. Sí, la orden de la construcción y de convocarlos estaba, pero qué fantástica lectura de la realidad y de la necesidad que el pueblo tenía. Cuenta nuestra Torá que Dios pidió que cada uno dé de lo que haya en su corazón, y el pueblo dio de a montones. Estaba el corazón, pero tendría que estar la inteligencia también. Inmediatamente las personas que tenían que diseñar todo lo que estaba en la sinagoga también estaban siendo convocadas allá. Me refiero a Betzalel, me refiero a Eliab, y ellos también se dice que tienen que tener un corazón maravilloso y una mente preclara, como que Dios cuenta la parashá, los bendice para que tengan la inteligencia de poder construir aquello que era necesario. La voluntad del pueblo, un corazón absolutamente generoso para poder entregar y la inteligencia de una buena organización para que el pueblo pueda subsistir. Cuenta la parashá
El pueblo entregó tanto, y tengan en cuenta de que son esclavos desde hace muy poco tiempo que habían salido de Egipto, ex esclavos que ahora estaban en la libertad. Sin embargo, entregaban todo lo que tenían. Y muy poquito tiempo después del comienzo de la parashá, ya escuchamos las voces donde Dios vuelve a ordenar: dejen de traer cosas, ya hay suficiente. El lector que ve el texto y se aleja dice: el pueblo debe haber sentido una gran necesidad de construir ese santuario, debe haber sentido una gran necesidad de poder tener un lugar para compartir sus alegrías y sus tristezas juntos, cada uno con su hermano, en ese momento de estadía en el desierto. Yo a veces cierro mis ojos e imagino la institución comunidad que subsiste 2500 años después hasta el día de hoy. Quizás la clave para que la comunidad nuestra, en Argentina y en cualquier parte del mundo, va a poder subsistir si el corazón pueda seguir siendo generoso, para que cada uno entregue lo que haya dentro de él para que la comunidad se arme. Que sus líderes tengan la claridad intelectual, de voluntad, política, organizacional, para poder hacer las cosas bien. Y que el entusiasmo, porque la comunidad se construya, porque la sinagoga brille y se llene de los hijos, de nuestros hijos y de nosotros mismos, esté presente simplemente porque concurrimos y apoyamos su trabajo con todas nuestras fuerzas. Al punto, como dice la Torá, que Dios dijo: ya no hace falta que traigan más, nos alcanza con todo lo que dan. A veces uno piensa que tenemos que rompernos la cabeza para ver cómo hacemos con nuestros proyectos institucionales, y siempre nos está faltando para poder completarnos, cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer con ellos es que el pueblo judío viva y no se muera. Se trata de nuestras vidas, la de nuestros hijos y de nuestro futuro. No solamente el valor de la tradición, es el valor de nuestras propias vidas. Ojalá que podamos sentir siempre el llamado de congregarnos para entregar y para dar, y que descubramos una y otra vez que es por nuestro propio bien, y que entreguemos y demos y nos entreguemos y nos demos a la labor comunitaria, porque sin ella el pueblo judío nunca hubiera llegado a donde llegó el día de hoy. Shabbat Shalom para todos.